Hola, muy buenas noches a todo el mundo. ¿Qué hay? ¿Cómo están? ¿Bien? Pues nosotros bien y además muy contentos de estar aquí de nuevo para contarles una historia, un relato. Les contamos un relato y también nos permitimos pues una muy buena conversación, un rato de charla con la persona que nos trae ese relato, que en esta ocasión es Fernando Alonso Barahona. Voy a presentárselo a ustedes. Fernando Alonso Barahona es un escritor prolífico, de verdad, donde los haya. Tiene en su haber 40 libros, que se dice pronto, y de diferentes géneros literarios: novela, ensayo, poesía, biografía y últimamente también teatro. Esta noche, aparte de su relato, nos va a hablar de su última novela y de una obra teatral suya que tiene actualmente en cartel. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es un placer poder hablar contigo y escuchar tu relato. Me impresiona tremendamente tu extensa bibliografía dedicada en gran parte al cine, a tu pasión por el cine. El cine es maravilloso siempre, claro está, ¿verdad? Sí, realmente el cine ha sido mi primera inspiración junto con la literatura, pero yo diría que antes, pues yo empecé casi antes a ver películas clásicas, clásicos americanos sobre todo, ya desde niño casi a la vez que leía. Después me aficioné a las novelas, de tal manera que todo lo que he escrito, hay muchas biografías de grandes estrellas del cine, como John Wayne y Charlton Heston, o directores como Cecil B. DeMille o Anthony Mann, pero después, tanto en el teatro, incluso en la poesía y sobre todo en la novela, he intentado llevar a la literatura esas películas. Realmente esa inspiración cinematográfica, fílmica, se encuentra, yo creo que en todas y cada una de mis letras, incluso en las biografías, que las he planteado como si fueran biopics, es decir, películas biográficas. Fernando, hablamos de biografías de los míticos actores y actrices de Hollywood de los años 60, de los años 70. En el año que estamos viviendo, en el 2018, ¿podríamos hablar de actores y actrices míticas al nivel que lo fueron aquellos? O bueno, a lo mejor para las nuevas generaciones sí, pero para los que ya tenemos unos años, de verdad que aquellos eran infinitamente más grandes. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, pero sobre todo porque también las películas eran más grandes. Realmente los mitos de hoy en día son muy escasos y ya serían personas más veteranas, porque como es lógico el mito se ve después, cuando ya han pasado años y esa persona ha vencido el tiempo. Pero todo el mundo que ama el cine sabe que la edad dorada del cine, la auténtica edad de oro, han sido los años 30, 40 y 50, por lo tanto es lógico que los más grandes artistas, los más grandes directores y los más grandes actores estuvieran allí en esa época. Eso no significa que el cine siga teniendo atractivo y que pueda cambiar y seguir ofreciendo obras maestras, que sin duda lo hace. Pero esa magia, ese glamour se ha perdido, porque además estas grandes personas, estos grandes artistas inventaron el cine. Eso sí que es irrepetible, inventar el cine, inventar una nueva manera de hacer arte. Genial, porque hubo un primer Ben-Hur, pero el segundo Ben-Hur no, la verdad es que no se puede parecer al primero. No, no hay color. Es verdad que hubo un Ben-Hur mudo, pero aquella era una forma de expresión distinta. Sí. Mientras que no, la me película, estoy refiriendo al sí, a la Charlton película Heston de sonora, toda la vida, claro. Charlton Heston es Sí. irrepetible, la película es una obra maestra y era un grave error pues volverla a filmar, como fue un error filmar El Álamo o Los 10 Mandamientos, porque una película que ya está hecha en color, en Cinemascope, con todos los efectos especiales, con todo el drama humano dentro, realmente es una tontería volverlo a hacer otra vez, porque inevitablemente se va a comparar y la comparación va a salir perdedora a la película contemporánea. Eres un hombre relativamente joven y has escrito 40 libros, o sea que de verdad que te has dedicado a fondo a la literatura. Actualmente, en el siglo XXI, y españoles y españolas, podemos decir que alguien que haya escrito 40 libros más o menos con tu edad, estoy pensando en César Vidal, en Vázquez Figueroa, pero me parece que contados, como dicen las personas mayores, como los padres santos, ¿no? Sí, además son mayores que yo. Y yo creo que tengo más variedad. César Vidal tiene más libros, pero a mí me ha gustado cambiar de registro y poder pasar del cine de terror al cine clásico, con la poesía, Cartas del Silencio, que era mi último libro, el teatro, 3 poemas de mujer, la novela o los ensayos, desde Políticamente Incorrecto o la biografía de Perón, Perón, el espíritu del pueblo. Es decir, ese cambio de registro siempre me ha encantado porque te permite ser más creativo. Retrato de ella, esa es tu última novela. ¿Y quién es ella? Bueno, eso lo tendrán que descubrir los lectores. Es una ¿Sí? novela... Bueno, un nombre, tiene un nombre. Sí, se llama Irene, Sí. pero bueno, el nombre podía cambiar, el nombre es casi simbólico. Es una historia de amor y de desamor a lo largo de varias décadas, y la historia de los protagonistas se entremezcla con otras historias paralelas que yo creo que pueden resultar fascinantes. Aparecen Gala y Dalí, sobre todo Salvador Dalí, puesto que gran parte de la novela se desarrolla en Cadaqués, también en la ciudad suiza de Lucerna. Aparecen Jeanette MacDonald y Nelson Eddy, dos grandes mitos del cine romántico y musical de los años 30 y 40 que vivieron en la vida real una historia de amor imposible.
Y también Leonora Carrington y Remedios Varó, dos grandes pinturas del surrealismo, poco conocidas en España, pero auténticos mitos dentro de México, amigas de Dalí también, y esas historias van entremezclando pues un relato de romance, de amor, de desamor, de sentimiento, de sensualidad, de historia, como si fuera una gran película clásica de los años 50. Es lo que he intentado hacer y dibujar en todas y cada una de sus páginas, retrato de ella. Y lo que cuentas de estos personajes reales, desde Dalí a todos los demás que has mencionado, ¿respondería en parte a la biografía de estos personajes o eso ya pasa a tu ficción en la novela? Las historias paralelas son absolutamente reales y están basadas totalmente en la historia y en los documentos. Lo que ellos van influyendo es en la vida de los protagonistas. Alguno de ellos de manera directa, puesto que un secretario, ese sí ficticio de Dalí, pues conoce a uno de los protagonistas de la novela, a la protagonista Irene, y por lo tanto va desarrollando su historia, y los demás pues son carteles que van recordando películas que le han gustado, cuadros que les han gustado, los de Remedios y los de Leonora, y por eso se van entremezclando. Pero el lector sí tiene que saber que cuando se habla de estos personajes reales, esa historia que se cuenta es absolutamente verídica y se trata de ver cómo se engarza dentro de la historia vital, de las trayectorias de los personajes ficticios. Dalí fue extraordinario en todos los sentidos, no solo como pintor. Sí, Dalí es una gran personalidad que tenía su gran parte de teatro. Dalí es uno de esos grandes artistas que sí supo venderse a sí mismo. Hay dos como grandes, un showman, en cierta manera, ¿verdad? Hay grandes artistas que no lo han sabido hacer. Pues ahí está Kafka o está Van Gogh, pero hay otros, como Cecil B. DeMille en el mundo del cine o como Salvador Dalí, que sí han sabido ser un espectáculo en sí mismos, pero él lo era, escribía muy bien también, y sus cuadros, que son muy cinematográficos, lo que muestran es como una manera de ver el mundo. Por eso parte de esa inspiración, junto con la inspiración cinematográfica, sí que se encuentra en esta novela, donde las dos ciudades, aparte de Madrid, que aparece en varios momentos, es Cadaqués, esa luz mágica de Figueras, y la ciudad de Lucerna de Suiza, que también es una ciudad mágica y llena de luz y llena de encanto. He pretendido que el escenario, como en las grandes películas clásicas americanas de Anthony Mann o de John Ford, también el escenario sea una parte protagonista, no sean solamente los personajes, sino que esos personajes viven y tienen sus vivencias en un escenario concreto. Ese escenario tiene que cobrar vida. Yo creo que ahí tiene que estar el éxito, si es que lo he conseguido, de las páginas de la novela. ¿Cuáles son las sombras de Dalí? Las luces son de todos conocidas, vamos, pero se ha escrito tanto sobre él, ¿verdad? Y se le ha atacado tanto, a veces innecesariamente, ¿no? Sí, a veces injustamente. Yo creo que incluso el episodio último de su que era paternidad, que no hubo tal. También un montaje. Presunta paternidad. Sí, presunta paternidad, probablemente todo un montaje. Creo que cuando una persona se ha convertido en mito, como decía John Ford, en el hombre que mató a Liberty Balance, hay que contar la leyenda. Sombras pudo tenerlas, pero realmente lo que ha quedado para la posteridad son las luces y sobre todo es la obra, puesto que la vida del personaje interesa a sus biógrafos y a las personas que tienen curiosidad por verla, pero realmente al artista lo que proyecta hacia la eternidad, hacia el futuro, es su obra por encima de su propia vida, y la obra sí que son casi todas luces. Fernando Alonso Barahona, bueno, pues vamos ya a la narración que has traído para nuestra audiencia, que va a ser como un fragmento de ese libro. Enseña a cámara el libro, si es tan amable. Sí. Un fragmento de retrato de ella, sí. Que puede resultar sintomático, puede dar una imagen de lo que son sus páginas, que he pretendido que sean llenas de vida, de sentimiento, de luz, de amor, de pasión. Sí. Sitúa el fragmento dentro del contexto de la obra, si es tan amable. Sí, es en el inicio. Ajá, vale. Porque pues entonces... ese inicio, el capítulo, todo capítulo tiene su título, este inicio se llama Sombra de tu recuerdo, y es el momento en que en el momento contemporáneo, en la vida contemporánea, el momento actual, el protagonista está buscando las sombras del recuerdo de aquella mujer que la ha perseguido durante 20 o 30 años. Y a partir de ahí habrá flashback, idas y venidas, para formar y dibujar ese retrato daliniano y cinematográfico de ella. Como se suele decir cuando se habla de una película en las mejores salas, pues sombra o retrato de ella, mejor dicho, en las mejores librerías de Madrid. Sí, de España. Adelante, adelante. El pasado no se ha ido, vive en ti, anima tu camino y atenaza las decisiones. Tal vez no lo recuerdes, pero yo no he podido dejar de pensar un instante en aquellos días, en todos los momentos que hemos pasado juntos y aún en los que estabas lejos y te añoraba. Cuando recibí tu mensaje pidiendo ayuda, no dudé un instante en organizarlo todo para vernos de nuevo. El tiempo, la vida, los avatares del camino nos hostigan, nos colocan obstáculos, pero no han sido capaces de turbar tu imagen, de apagar mi sed, de llorar tu ausencia.
Aquel escenario dibujaba noches románticas, fantasías a la luz de las estrellas, el agua fría de un lago acariciando la piel desnuda mientras la luna henchía su contorno en un firmamento negro. Allí se podía soñar, allí se podría vivir. Puedo palpar la desnudez de tu cuerpo, acariciarte hasta sentir su temblor, amar hasta desvanecer el sentido una vez más. Recuerdo los cuadros que adornaban las habitaciones, los árboles que casi acariciaban las ventanas, el frío sereno de la madrugada que nos obligó a cerrarlas, esperando que la luz del sol se tornara más cálida. La señora Quiroga, ese era el nombre de la persona que nos atendió, transmitía tranquilidad. Se acercó a nosotros y preguntó: ¿solo se quedarán esta noche? Solo esta noche. Mi mujer llegará en breve. Es como un tráiler, como ese inicio de esa sombra del recuerdo del protagonista, que estará llena de sorpresas, llena de aventuras, llena de vicisitudes, de personajes reales, pero sobre todo lo que yo he pretendido transmitir es emoción, porque creo que tanto en el cine, como en la poesía, como en la novela, como en el teatro, lo fundamental es tener vida y crear emoción y sentimientos. Si eso se consigue, habrá merecido la pena. Fernando Alonso Barahona, que también eres un gran poeta y escribes poesía. Necesariamente, a lo mejor, por tu cualidad de poeta, toda tu obra literaria está afectada de esta vena poética tuya, ¿o no necesariamente? Sí, porque la poesía, lo he dicho en muchas ocasiones, la poesía no son solamente los versos. Sí, sí. La poesía es una manera de acercarse al mundo, y la poesía está en la filosofía, en el pensamiento, en la pintura, en el arte, en el cine, en el teatro y, por supuesto, en los versos. Por lo tanto, esa mirada poética sí que creo que tiene que transmitir lo que antes decía: emoción, sentimiento y, en último término, vida. Poesía, 3 poemas de mujer, poesía y teatro, 3 mujeres poetas o poetisas, ahora se utilizan los dos términos, que fueron muy buenas en lo suyo y especialmente desdichadas las 3. Sí. ¿Nos hablas de esta obra de teatro? 3 mujeres de destino trágico, de Elmira Agustini, Alejandra Pizarnik y Alfonsina Storni. Las 3 murieron jóvenes, una se suicidó, la otra fue asesinada, la tercera también se suicidó de una manera diferente. Son 3 personajes míticos de la literatura hispanoamericana. En España a lo mejor son un pelín menos conocidas, aunque Alejandra Pizarnik es una figura de culto, y Alfonsina Storni sí llegó a calar hondo, sobre todo por la canción Alfonsina y el mar, que popularizó Mercedes Sosa y otras cantantes posteriores. Y aquel otro poema, tú me quieres pura, tú me quieres casta, que sea entre todas azucena blanca, ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Efectivamente, pues la obra de teatro recoge las últimas horas de las 3 protagonistas, cada una en un acto diferente que se van entremezclando, y pretende unir la vida con la poesía y preguntarse en esa pregunta dramática que se hizo Alejandra Pizarnik al final de su vida, con solo 36 años. He dedicado mi vida a la poesía, decía, y ahora descubro que la poesía no le interesa a nadie. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de nosotros? Eso es lo que he pretendido en esa obra, que está editada por Ediciones Irreverentes y que se ha empezado a representar todavía por una compañía amateur en Lunatando. Un Lunatando Teatro se ha representado en Orihuela, en Alicante, y en noviembre estará en Coslada, en Madrid, y espero que a partir de ahí pues pueda surgir y pueda tener numerosos avatares y viajes y representaciones, porque creo que sí que acierta con esa poesía trágica, desde luego necesita grandes interpretaciones, y también he pretendido a la vez que ser creativo, porque tienes que meter a los 3 personajes en diversos actos, pero también ser muy fiel a la historia, porque realmente lo que se cuenta y fue verdad. Hay muchos poemas como números musicales, aquí números poéticos que aparecen en la obra de teatro, y muchas frases que fueron auténticas, que están sacadas de los diarios de Pizarnik o de las conversaciones privadas de Alfonsina Storni. Sin duda una experiencia poética. Que las mató el amor, no exactamente, pero sí literalmente. Una sí que fue asesinada por su pareja. Sí, fue asesinada por su marido, que también se suicidó, pero en un ambiente, un escenario muy extraño, porque estaban separados, pero él se veían como si fueran amantes en un sitio secreto. Y no se sabe exactamente qué pasó aquella noche, si ella le dijo que ya directamente ya no se iban a volver a ver más, porque ella amaba a otros poetas, era una vida, ella tenía extendida su vida entre la vida real y la vida poética, y los dos, como 30 años, murieron aquella noche. Alfonsina Storni se suicidó sumergiéndose en el mar, estaba enferma de cáncer, ya no soportaba el dolor. Su hijo vivió casi 90 y tantos años, le ha sobrevivido muchísimo tiempo y murió hace poco, en el año 2012-2013. Y Alejandra Pizarnik, que es la más moderna, la más fascinante, se suicidó con barbitúricos en 1972, con solo 36 años, había pasado temporadas en un hospital psiquiátrico, y realmente es la poesía más radical, la más moderna, ha sido el gran descubrimiento a la hora de hacer esta obra de teatro. Pues se nos ha ido el tiempo, como
como si hubieran sido 3 minutos. Fernando Alonso Barahona, muchísimas gracias por la visita, por lo que nos has contado, y recuerden ustedes estos títulos: Retrato de ella y esa obra de teatro que seguramente tendrán ocasión de ver próximamente por aquí cerca. 3 poemas de mujer. Fernando, pues hasta siempre y muchísimas gracias por la visita. Muchas Adiós. gracias. Adiós.